Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en el auditorio de la iglesia o de las iglesias de la región de Pará, de Amapá, Maranhão y Piauí, aquí en el estado de Castañal. Con mucha alegría estamos aquí. Es una fiesta. No sé cómo describirlo. El Señor nos llenó de alegría, nos llenó, hermanos, de mucha esperanza de poder traer al Señor de regreso. Eso es lo que más nos interesa. Estamos comenzando entonces, hermanos, una serie de 4 mensajes que formarán un libro de 4 capítulos. Y el título provisorio de este libro es Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. El mensaje número 1 que vamos a comenzar hoy, ahora, tiene como título Multiplicación y Dominio. La lectura de la Biblia está en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28. Yo quería mostrarle a ustedes dónde surgió este encargo. Fue en el encuentro hace unas semanas atrás de los capitanes y las tropas, y donde vinieron hasta varios capitanes jóvenes del exterior que están cuidando de los adolescentes, y nosotros tuvimos una comunión maravillosa donde el Señor nos dio una luz especial en medio de toda aquella situación. Por eso yo quiero una vez más reiterarles a ustedes de que la palabra del Señor, ella realmente no viene de los hombres, porque no estábamos programados a hablar nada de esto, sino que Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una luz y una dirección. Tal es así que la luz es tan fuerte que nosotros vamos a transformar esto en 4 mensajes y vamos a transformarlos también en un libro. Entonces Dios tiene realmente, yo voy a leer aquí lo que preparé, dice así. Yo escribí así: durante el encuentro de los capitanes y tropas en San Pablo, el Señor nos dio una luz muy fuerte en cuanto a su palabra, que nos amplió aún más nuestra visión en servirlo. Porque Dios ha levantado recientemente una multitud de adolescentes, amantes de su palabra, llenos de energía celestial, obedientes a sus órdenes, orando por las personas en las calles y predicando el evangelio del reino. Ellos constituyen las tropas del ejército de Dios. Sin temor, rescatan a las personas en las calles del imperio de las tinieblas para introducirlas al reino de Dios. Estas tropas necesitan comando. El Señor preparó a jóvenes maduros para conducirlos según la dirección del Espíritu. Dios necesita de este ejército para introducir su reino y entronizar a Cristo como el Rey del reino de los cielos. Por tanto, hermanos, estamos aquí para entronizar a nuestro Señor Jesucristo como Rey del reino de los cielos. Ustedes recuerdan que Dios el Padre le dijo a él, esto está en varios lugares, en Salmo 110, versículo 1 dice, siéntate a mi diestra. Vamos a leer. Salmos, capítulo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo de tus pies. Nuestro Señor Jesús, después que Él murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz, Él fue por la
supereminente grandeza del poder de Dios, Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto está en Efesios capítulo 1. Vamos de nuevo a Efesios 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 19. Nos dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro Señor Jesús murió con una muerte vicaria, una muerte que en esa muerte Él realizó la redención por nosotros, donde nosotros obtuvimos el perdón de los pecados, rescatados, comprados con su sangre de regreso a Dios. Y no solo esto, Dios lo resucitó de entre los muertos con su gran poder. No solo lo resucitó, sino que también lo ascendió, lo elevó hasta los cielos. Y Él fue alzado, colocado a la diestra de Dios. Hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales, hermanos, están en el nivel superior sobre cualquier otra autoridad. Por eso Él está sobre todo principado y potestad y poder y dominio, y sobre todo nombre que se pueda nombrar. Por eso nuestro Señor Jesús está sentado, realizó la obra que Dios quiso que Él realizase. Él está sentado a la diestra de Dios hasta que Dios ponga sus enemigos bajo sus pies. Ahora, volviendo a Salmo 110, vamos al versículo 2. Versículo 2 nos dice así: el Señor, Jehová, enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Quiere decir, entonces Dios quiere colocar todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Pero ¿de qué manera Dios va a hacer esto? Entonces Dios va a enviar de Sión el cetro de su poder para que Él pueda dominar sobre sus enemigos. En otras palabras, Sión, hermanos, Sión es la parte fuerte de la iglesia. Sión, donde David conquistó la fortaleza. Él llamó aquel lugar de fortaleza de Sión. Sión está en Jerusalén. Es una parte que defiende el reino de David. Entonces nosotros, hermanos, estamos aquí para introducir al verdadero David, rey sobre Sión y rey sobre Jerusalén, rey sobre el verdadero Israel de Dios. Por eso Dios va a usar a la iglesia, pero no toda la iglesia. Va a usar a Sión, la parte fuerte de la iglesia, para introducir el reino de Cristo y colocar todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Para esto Dios necesita de un ejército. Por eso en el versículo 3 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Yo voy a leer en otra versión que quedó más claro para nosotros, la versión King James actualizada. Dice así: tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación. Tu pueblo aquí es su iglesia. Gracias a Dios, las iglesias se presentaron prontamente para luchar por el Señor, para entronizar a Cristo, Rey sobre el monte Sión. Pero el Señor Dios, Él proveyó más cosas. No solo el pueblo en la iglesia se presentará generoso en el día de la convocación, sino que en los montes santos, más numerosos que gotas de rocío, en el seno de la aurora, tú tendrás
tus ejércitos de jóvenes santos. Por tanto, hermanos, basados en este versículo, que nosotros percibimos en 2020 que la venida del Señor estaba próxima, y no solo próxima, sino que también la aurora había comenzado. ¿Qué es la aurora? La aurora es el comienzo del día, el inicio del amanecer. Aunque no todos consigan percibir el momento del inicio, pero por la palabra que el Señor nos dio en 2020, nosotros percibimos que la aurora estaba comenzando. Por eso, a partir de 2020 para aquí, el Señor comenzó realmente a mandar desde los cielos las gotas del rocío que sucede en el amanecer. Las gotas del rocío comienzan a surgir. Y estas gotas del rocío son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes y nuestros niños. Y de hecho, hoy, hermanos, está formándose un gran ejército. Entonces, por un lado, el Señor necesita de este ejército, pero por otro lado, estos 4 mensajes van a mostrarnos a nosotros. Dios necesita de un ejército para entronizar a Cristo, el verdadero David, el rey. Pero por otro lado, Cristo tiene otra tarea. Él fue ungido para otra tarea. Ustedes recuerdan Mateos capítulo 16, versículo 18. Mateos 16, 18. Cristo dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si yo leo el versículo 16, vamos a volver 2 versículos antes, versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él es el Cristo. Él fue el ungido de Dios para ejecutar una tarea. ¿Cuál es la tarea de Cristo? Edificar su iglesia. Entonces, la tarea de Cristo como el ungido de Dios es edificar la iglesia. Entonces, Él dice: yo edificaré. Él personalmente va a edificar su iglesia. Entonces, para esto es que Dios lo hizo sentarse en los lugares celestiales, que es lo que vimos recién. ¿Para hacer qué? Vamos a continuar. Discúlpenme hacerles que ustedes vayan y vuelvan. Vamos de nuevo a Efesios 1, versículo 20, 21 ya leí también. Y versículo 22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo dio a la iglesia. Entonces, Cristo fue dado por Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para que Él se torne la cabeza sobre todas las cosas. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, es por esto que Dios necesita de la cooperación de la iglesia para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en Efesios 1, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir, la voluntad de Dios es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Pero ¿cómo Él va a hacer esto? Él va a hacer esto por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y a través de Él encabezar la iglesia
Él va a llenar, Él mismo, Cristo, va a llenar su iglesia con los elementos de la verdad de Dios. Y ahí entonces la iglesia será llenada por Cristo de la realidad de Cristo por medio de la palabra. Miren la importancia de la palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Llena todo en todo. Quiere decir, Cristo es aquel que Dios quiere llenar con Cristo. La manera que Dios haga que Cristo lo encabece a usted y a la iglesia, llenarlo a usted de Cristo, llenarlo a usted de la realidad de Cristo, llenarlo a usted a través de la palabra. Por eso, hermanos, miren la importancia de la inmersión en la palabra. Miren la importancia de inculcar la palabra en el corazón. Y con esto, hermanos, la iglesia necesita atender a la comisión que Jesucristo dio a la iglesia antes de ascender a los cielos. Esto está en los últimos versículos del capítulo 21, Mateos 21, los últimos 3 versículos. Vamos a ver Mateos 28, versículos 18, 19 y 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque Él tiene la misión de ser la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué quiere decir que nosotros ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sabe qué significa esto? Vamos a predicar el Evangelio y este Evangelio, a través del bautismo, principalmente cuando la persona cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo bautiza a aquella persona que creyó en Jesús en un miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos solamente enrolados en una denominación. No. Nuestros nombres no fueron colocados en una institución religiosa. No. Cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu nos bautizó para ser un miembro vivo del cuerpo de Cristo. ¿Es verdad? Entonces nuestra misión es que las personas sean bautizadas para dentro del cuerpo de Cristo como miembros vivos, funcionando. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, por un lado, nuestro Señor Jesucristo, a través de la resurrección, Dios el Padre lo hizo sentar en los lugares celestiales a su diestra. Pero al mismo tiempo, cuando la iglesia ejerce su misión de predicar el Evangelio, bautizar a las personas para tornarse miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, cuando nosotros enseñamos a estas personas, en otra palabra, perfeccionamos a estas personas para la edificación de la iglesia, Cristo que está sentado en los cielos, está sentado a la diestra de Dios, está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Cuando predicamos el Evangelio en las calles, cuando oramos por las personas en las calles, Cristo está con nosotros. Él prometió: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Muy bien, entonces voy a volver a Génesis capítulo 1, 26 para mostrarle que cuando Dios creó al hombre, Él ya tenía este propósito en su corazón. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es la misión que Dios dio al hombre en la creación? Es multiplicación y dominio. Son dos cosas. Nosotros necesitamos multiplicarnos con el fin de dominar la tierra para el Señor. Entonces voy a leer el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes percibieron que cuando Dios creó al hombre, Dios dio una misión doble. ¿Cuál es la primera parte de la misión? Es que el hombre, Dios quería que el hombre fuese, que el hombre pudiese. Creo que mejor voy a leer el versículo 27 y 28 también. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la doble misión que Dios dio al hombre es que el hombre sea fecundo y se multiplique. El hombre necesita ser fecundo y multiplicarse. Por un lado, esta fecundidad se refiere a la reproducción natural del ser humano. Pero en verdad, a los ojos espirituales, aquí nos está diciendo para que el hombre sea fecundo en la vida de Dios. Tal es así que después que Dios creó al hombre, Dios entonces en verdad llevó al hombre al medio del jardín, y en el medio del jardín estaba ¿qué? Estaba un árbol especial. Este árbol es llamado del árbol de la vida, y el deseo de Dios era que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios pudiese ir a este árbol que representa al mismo Dios y comiese de este árbol, recibiese la vida de Dios a través de comer del árbol de la vida que representa al mismo Dios. Entonces el hombre sería fecundo. No sé si los hermanos me entienden. La vida de Dios entraría en el hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y porque el hombre tiene el espíritu humano. Para que la vida de Dios entrase en él sería fecundo. Y él, al multiplicarse en la vida humana, él también estaría multiplicándose. La vida de Dios estaría multiplicándose a través de la multiplicación de la vida humana. Es de esta manera que Dios quiere llenar la tierra para dominar la tierra. Entonces, es para que el hombre sea fecundo, se multiplique, llene la tierra. Llenar la tierra, ¿qué es? Es para tomar los espacios. Dios quiere que el hombre ocupe los espacios en la tierra. ¿Para qué? Para gobernar, dominar por Dios. Entonces son dos cosas: multiplicación y dominio. ¿Me entienden? La multiplicación y dominio. Porque todos estos cuatro mensajes van a tener esto como la espina dorsal, como la línea principal. Vamos a continuar. Oh Señor Jesús. Entonces, esta es la esperanza que Dios tenía cuando creó al hombre. Sin embargo, ustedes saben que el hombre cayó. Ya en Génesis capítulo 3, yo no quiero detallar esto. La serpiente vino y distrajo a Eva y colocó dudas en la palabra de Dios, en la mente de Eva. Y Eva, la mente de él se corrompió, se tornó una mente cuestionadora y cayó en la trampa del diablo. Y de esta manera ustedes saben que Eva terminó comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le dijo para que no coma. Y no solo ella comió, sino que ella dio también para que el marido coma. Y Adán comió. ¿Y qué sucedió? Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos dice? Vamos a leer. Por causa de los adolescentes, es bueno que ellos tengan esta base bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por causa de este engaño que aparentemente era algo simple, pero el hombre se desconectó de Dios. El hombre no estaba más conectado a Dios. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito de recibir la vida de Dios, multiplicarse y dominar la tierra por Dios, dominar esta tierra por Dios, el hombre perdió esta función. Miren qué cosa triste, el hombre perdió esta función y así la muerte reinó. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, la muerte reina, el imperio de la muerte reina en este mundo. Todos los hombres están bajo el reino de las tinieblas del imperio de la muerte. Qué triste. Oh, Señor Jesús. Entonces, en la época de Moisés, de Noé, vamos a ver Génesis 6. Ya, la época de Noé. Miren qué situación en la humanidad. El hombre que fue creado a la semejanza y la imagen de Dios para recibir la vida de Dios y para dominar esta tierra por Dios. Y el hombre terminó, ¿qué? Esclavizado bajo del reino de las tinieblas, del imperio de la muerte. Y en aquel tiempo, el capítulo 6 de Génesis, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he aquí, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de la violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces el hombre perdió esta función. Todos los hombres que habían ya en la generación de Noé, hermanos, toda la generación fue exterminada con el diluvio por causa de la excesiva maldad y la excesiva corrupción del pecado y de la muerte. Ahí quedó, después del diluvio, quedó solo Noé y sus hijos. Y a partir de allí, hermanos, parece que hubo una nueva esperanza. El pecado estaba en el hombre, la muerte dominaba al hombre, reinaba sobre el hombre. Y de ahí en adelante no voy a ni detallar la historia. A partir de Nimrod, ya la generación de los hombres comenzó a ser engañada por el dominio de las tinieblas. Nimrod pasó a predicar: nosotros no necesitamos creer en Dios, tener miedo de Dios. El hombre puede vivir sin Dios. Y comenzó a defender una civilización sin Dios. Entonces allí decía: nosotros no necesitamos de Dios, yo voy a cuidar de ustedes, el hombre puede cuidar de sí mismo, solo que el hombre necesita de alguna ayuda, de algún tipo de divinidad. Entonces pasó a ir y adorar a los ídolos. Y el hombre se tornó idólatra a partir de Nimrod. Y allí, queridos hermanos, toda la tierra que fue creada por Dios y el hombre que fue creado por Dios para hacer la voluntad de Dios, para multiplicarse, recibir el árbol de la vida de Dios y multiplicarse y dominar por Dios, el hombre no solo perdió esta función, el hombre terminó arrastrándose, difundiéndose a las naciones que adoren ídolos. Y la tierra toda es de Dios. Sin embargo, toda la tierra estaba llena de naciones paganas, naciones que adoraban a ídolos. Si yo termino este mensaje aquí, hermanos, Dios no tendría más esperanza. Terminó. Toda la tierra está corrupta. No hay más solución. No hay más esperanza. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios no desistió del hombre. En medio de esta situación, hermanos, Dios llamó a un hombre. Vamos a ver en Génesis 12. Génesis 12,
Dios llamó a un hombre, versículo Ora, disse o Senhor 12, a Abraão: Sai da tua terra, y da cuando tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra y que dijo, te mostrarei. Quer dizer, você está vivendo no meio pero Jehová había de dicho a Abraham, mundo vete de la tierra y de nações tu idólatras. parentela y de la Você casa sair de da tu tua terra, padre a la tierra que você te precisa sair da mostraré. tua parentela, da casa de teu pai. Él le Vai dijo, para a usted terra está que te viviendo mostrarei. Eu vou en te dar una uma terra. tierra idólatra, Versículo 2. salga De ti de esa tierra, farei salga uma de tu grande padre nação, y e vaya te a la tierra que yo te abençoarei, mostraré. e te Yo te daré una engrandecerei, tierra y haré de e ti ser una tu nación uma grande y te bênção. bendeciré y Abençoarei engrandeceré os que tu te nombre y abençoarem, serás e bendición. amaldiçoarei os que te Bendeciré a amaldiçoarem. los que te Em ti bendijeren y a serão los que te benditas maldijeren todas as maldiceré. famílias da Y terra. serán Então, benditas queridos en irmãos, ti no meio todas dessa las terra familias de cheia la de tierra. nações Entonces, pagãs, queridos hermanos, nações, en os homens medio adoravam de esta ídolos tierra e não llena mais de a Deus. naciones paganas, E Deus los então hombres chamou um adoraban homem a ídolos y no e adoraban más a fazer a Dios. partir Y desse Dios homem, irmãos, que a entonces tua llamó a vontade un se hombre realize de novo. y hacer Então a partir Deus, de este a hombre partir de que su voluntad se Abraão, realice ele nuevamente. ganhou Entonces uma Dios, nação, é a a nação partir de Israel. Abraham, Vocês estão él entendendo? obtuvo Então, una assim, é assim nación. que Es recomeçou, la nación de né, Deus Israel. ¿Ustedes entienden? a Entonces, perseguir es así que a se realização recomenzó da sua Dios vontade. a E aí, perseguir olha só, la aí realización isso de está su voluntad. relacionado à terra. Y ahí, miren, Versículo esto está relacionado a la tierra. 5. Levou Versículo- Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, Versículo filho de 5. seu Y tomó irmão, e pues todos os Abraham bens a que Sarai, haviam su adquirido, mujer, y a Lot, e as hijo de pessoas su que hermano, y lhes todos los bienes que habían acresceram ganado, em Arão, y las personas que habían partiram para a adquirido terra de en Canaã, Harán, y e lá salieron chegaram. para ir a la Abraão tierra de chegou Canaán, na terra y a la de tierra de Canaán Canaán. llegaron. Abraham llegó a la Atravesou tierra de Abraão Canaán. a terra até Siquém, até ao Y pasó carvalho Abraham de por Moré. aquella tierra Nesse hasta tempo, el os lugar de cananeus Siquén, habitavam hasta el essa encino terra. de Essa Moré. terra Y en el habitante. cananeo estaba entonces Esa en la tierra tierra. estaba Entonces, ocupada. esta tierra E tenía você habitantes. sabe que Esta nenhum tierra homem dá estaba terra pra ninguém de ocupada. graça, né? Y ustedes saben que Você já ganhou ningún terra de hombre graça de le alguém? da ninguna tierra gratis a Ou você alguien. tem que comprar ou tem que ¿Usted lutar, obtuvo una né? tierra gratis Então, de os alguien? reinos naquele Nadie. tempo lutavam O pra usted pra tiene ter que terra. comprar o luchar. Irmãos, é a mesma Entonces coisa, los tá? reinos Aí, en aquel olha só, tiempo luchaban para tener seguinte, tierra. Hermanos, es lo mismo. Versículo 7. Apareceu Ahí o miren el Senhor a versículo Abraão, siguiente. e lhe disse: Darei Versículo à tua 7. descendência Apareció esta Jehová a terra. Abraham y le dijo, a tu Darei- descendencia Vou daré repetir, esta tierra. né? Darei a A tua tu descendência voy a repetir. esta terra, a terra de A tu Canaã. descendencia Ali daré edificou esta Abraão tierra, um altar la ao tierra Senhor de que lhe Canaán. aparecera. Então, Y Deus edificó allí un prometeu altar dar a pra sua Jehová, descendência, quien le descendência había de Abraão, aparecido. a terra Entonces de Dios Canaã. prometió dar para Mas la descendencia os de Abraham adultos la vão tierra de dizer, Canaán. Deus prometeu dar Pero, terra, mas Yo creo não- que los não lhe adultos me deu van a entender. o- Dios o- prometió dar a la posse da tierra, terra, não pero lhe no deu le dio, o registro de imóvel, la a posesión de la matrícula da tierra. terra, não é isso? no le dio el Então, essa título terra foi de la tierra. prometida, vai ter que ser conquistada. Vocês estão Entonces entendendo? esta Por tierra isso que fue Deus precisa de prometida, exército. pero tiene que Precisa ser ser conquistada, conquistada, tá? ¿entienden? Por eso Vamos que Dios continuar. necesita Ahí de então, o que ejércitos, aconteceu? necesita ser conquistada. No capítulo Vamos 13, a continuar. Ahí, ¿qué sucedió capítulo entonces? 13, En el capítulo Después- 13, capítulo 13, Ló se Después separou que de Abraão porque ele saiu. Lot Né? Abraão saiu se com sua separó esposa de e levou Abraham Ló porque junto. él salió. Porque ele não tinha Abraham filho, salió con su levou Ló, esposa seu y llevó a sobrinho Lot junto né? porque él no Pra- tenía hijo. pra Llevó a viver Lot, com ele, su como seu sobrino, filho. junto Só que Ló não quis ser filho para de vivir Abraão. con él como su Lot hijo. quiso Solo una que vida Lot independente, no quiso né? ser Lot hijo de quis Abraham. que, Lot né, quiso que una ele vida tivesse também independiente. o seu gado. Lot quiso Ló queria que ele tivesse que él também o tuviese seu próprio también rebanho, su a ganado. parte do Lot de quería gado que él e do tuviese rebanho también su de propio Abraão. rebaño, Irmãos, eu acho aparte que foi a maior del ganado y coincidência. del rebaño de Se Abraham. Ló tivesse Hermanos, dito, yo já creo que que Abraão fue la e mayor Sara tontería me de él. adotaram como Si filho, Lot eu hubiese quero dicho, ser ya filho. que Abraham y Sara Não é? me Eu quero adoptaron ser como filho, hijo, eu não yo quiero ser preciso de hijo. um gado à ¿No es parte, eu así? não preciso de Yo um quiero rebanho ser à hijo. parte.
Yo no Né? Eu sou filho necesito de de un Abraão, ganado pronto. aparte, yo Não no necesito precisaria un não rebaño ter duas aparte. estruturas Yo para soy criar hijo de gado, Abraham, listo. porque No naquele tempo necesitaría tinha que criar duas estruturas entonces para criar tener gado, dos para criar estructuras para rebanhos, criar, duas criar estruturas para ter ganado. pastores Tenía que de tener Abraão, dos estructuras en pastores de aquella Ló. época Então, aí para não que los cabia pastores de junto na mesma Abraham, terra. pastores de Lot, entonces Então, allí no cabían Deus juntos então en la misma fez tierra. Abraão separasse, Entonces, Ló separasse Dios Abraão, entonces e hizo Abraão que então Abraham disse para Ló, olha, você separase escolhe a Lot. para que lado você foi, eu Y vou Abraham pro outro dijo lado, entonces a porque Lot, não cabe usted nós dois escoge aqui. para qué Irmãos, lado essa foi a maior usted tolice de va, Deus. yo voy para el Então, otro Ló lado se porque no separou cabemos de aquí. Abraão. Esta Irmãos, fue la ele mayor perdeu toda a tontería de bênção. Lot. Entonces Lot se Qual separó de foi Abraham, o hermanos. fim de Ló? Él perdió toda la bendición. A sua esposa ¿Cuál se tornou fue el fin de Lot? uma estátua de sal, não é isso? Ele perdeu a cidade que ele morava, Sodoma e Su esposa se tornó una estatua de sal, ¿no es así? queimadas, né? Él E ainda perdió la ciudad donde vivía, Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Y aún tuvo su descendencia Então, irmãos, a través de melhor relaciones você dizer, incestuosas con Abraão, sus eu quero fazer hijas. parte do povo de Miren Deus, qué triste né? su Eu fin, sou ¿no da es família así? de Deus, eu não Mejor quero ter minhas decir, próprias coisas, não. Abraham, yo Talvez quiero esse ser negócio parte del de- pueblo de esse Dios, negócio yo de, soy não, de eu la também quero familia meu de próprio Dios, yo espaço. no quiero tener mis No, propias cosas, eso es no. una tolice. Este tema Nós de, queremos ir onde o de Senhor decir, quer, ah, né? no, yo quiero también mi, Onde o mi Senhor propio escolheu espacio, Abraão, hermanos, quero esto es la seguir Abraão. mayor locura. Não, eu não quero Nosotros seguir Abraão, quero ter meu próprio queremos- espaço, não, é a maior tolice. El Señor escogió a Abraham, yo quiero seguir a Abraham, no quiero, Ló se separou no de quiero Abraão, seguir a aí que o Abraham, Senhor quiero tener mi apareceu propio a Abraão. espacio, es la mayor locura. Cuando Lot se separó de Abraham, Dios se apareció nuevamente a Abraham. Miren el versículo 13, el versículo 14, capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estará hacia el norte, el sur, el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Miren el versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, necesitamos pisar en la tierra. Cuando Dios nos promete, nosotros necesitamos pisar. Por eso nosotros necesitamos ir en las calles, en las ciudades, para predicar el Evangelio, para pisar la tierra que el Señor prometió darnos. Oh Señor Jesús. Vamos a seguir. Entonces, yo no puedo demorar mucho en esta historia porque voy a pasar de una manera muy resumida. Ahí ustedes saben que de Abraham vino Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ustedes saben esta historia. Solo que al final de la vida de Jacob, su familia quedó en Egipto por causa del hambre que había en la tierra de Canaán, pero ellos aún no habían tomado posesión de la tierra de Canaán. Entonces ellos fueron a terminar en Egipto y quedaron por más de 400 años en Egipto. Al comienzo estaba muy bien, obtuvieron la mejor tierra de Faraón, que honraba mucho a José. Él le dio la tierra de Gosén, la mejor tierra, pero después subió un faraón que no conocía a José y terminó esclavizando al pueblo de Israel. Entonces Dios quitó a este pueblo. Egipto representa al mundo en que vivimos. Entonces, un día el Evangelio llegó a nosotros y Dios nos llamó y nos quitó del mundo hacia la iglesia. Nosotros estamos en la iglesia. Por tanto, hermanos, Dios un día nos llamó, nos salvó y nos llamó. Ahí quitó este pueblo de Egipto. Ellos estaban bajo una esclavitud, tenían que trabajar, servir a Egipto, que representa a Faraón. Faraón representa al rey de este mundo, que es Satanás. Hermanos, nosotros no estamos aquí para servir al mundo, aunque nosotros necesitamos del mundo para sobrevivir. Nuestro trabajo está allí en el mundo, nuestra sobrevivencia
está allí, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos del Señor. Fuimos comprados con su preciosa sangre. Nosotros pertenecemos al Señor. Entonces el Señor con mano poderosa quitó a este pueblo de Egipto. Y Él abrió el corazón cuando el pueblo llegó en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo 19. Vamos a ver Éxodo 19. Yo estoy contando esta historia a ustedes para que ustedes tengan una idea del contexto. Éxodo 19. Versículo 4. Tendes visto o que fiz Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Como vos levei sobre asas de águia y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. No es una religión. Yo quiero que mi pueblo se acerque a mí y esté bien cerca. Dios no quiere algo religioso, Dios quiere algo orgánico, Dios quiere un pueblo cercano a Él. Ahora pues, si oíreis mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios puede decir con toda autoridad, la tierra es mía, pero su tristeza es que toda la tierra es de Él, pero los pueblos eran paganos. Y Él necesitaba una nación diferente. Él necesitaba un pueblo que sea de Él. Por eso Él dice así: pues si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? Solo hay una manera de tener esta realidad de ser pueblo de Dios, hermanos, es por la palabra. Por eso, hermanos, vamos a dar valor a la palabra. La palabra profética ha hecho milagros entre nosotros, es porque Dios lo determinó así. Es la palabra que va a ser la obra de Dios, entonces nosotros necesitamos oír la voz del Señor diligentemente, así como estos adolescentes están aquí. Ustedes están viendo que ellos están tomando apuntes. Ellos son diligentes. Si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. Ellos son obedientes a esta palabra que están oyendo. Ellos oyen, hacen inmersión, ellos obedecen y salen a predicar el evangelio, salvando a otras personas. Entonces, este es el camino. Este es el camino para tornarnos cercanos al Señor. Dios quiere a usted bien cercano a Él. No es usted ser un religioso que meramente reza rosarios. No, Dios no quiere este rezo religioso. Dios quiere Dios cercano a usted. Dios quiere a usted cercano a usted. ¿Cómo usted puede ser cercano? ¿Cómo usted puede ser íntimo de Él? ¿Cómo usted puede entender su corazón? Es por la palabra, hermano. Y la palabra no puede ser algo religioso para usted. La palabra es algo viva, que transforma a usted, que cambia su vida, que lo hace a usted más amar al Señor. Eso que el Señor está queriendo, crear un pueblo orgánico, un pueblo que es de Él. Y ahí sí, Dios puede decir, este pueblo es de propiedad exclusiva mía. Toda la tierra es mía, pero yo no tengo ningún pueblo de propiedad exclusiva y ahora yo quiero que ustedes sean este pueblo de propiedad peculiar de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todos en este reino, todos en mi reino, el reino de Dios, todos sirven a Dios. Todos son sacerdotes y todos tienen mi naturaleza santa. Yo soy santo
várias vezes no Antigo vosotros Testamento, seréis no santos Deus porque quer yo um soy povo que santo. tenha ¿No es sua así natureza, que el Señor dice varias veces en el Antiguo natureza Testamento, santa. hermanos? Irmãos, Dios Deus quiere quer un pueblo que todos que do tenga seu su reino, naturaleza né, santa. da sua, Hermanos, do Dios seu quiere que povo todo su sirva reino, ao Senhor. Por isso, irmão, hoje todos nós somos a igreja en de su Deus, pueblo membros do corpo sirvan de al Cristo. Señor. Por Todos eso, os hermanos, membros, irmão, hoy têm que nosotros funcionar. somos la iglesia de Nós Dios, não miembros temos del cuerpo de um Cristo. sacerdote que Todos los serve por miembros nós tienen e que nós somos os funcionar. leigos. Nosotros Não, no nós tenemos un somos membros do sacerdote corpo que de Cristo. sirve por nosotros y nosotros Você não somos vai los dizer, eu laicos. preciso de um No, pastor que nosotros faça as somos coisas miembros para del Deus, cuerpo para de mim. Cristo. Eu só vou Usted viver a no minha dice, vidinha, vou yo trabalhar necesito un e pastor que faço haga as las minhas cosas para ofertas, mí. não é isso? Yo E esse solo voy a pastor me vivir mi ajuda vida, no voy a tocante ao trabajar serviço y hago mis a Deus. ofrendas. Eu não- Y este eu não- pastor me não sei ayuda en servir lo a Deus, não, referente não é al assim, não. tocante al Deus servicio a quer Dios. fazer de você um Yo membro que serve ao no sé Senhor. servir a Dios. No es así, hermano. Dios quiere hacer de usted No un tocante ao miembro que serviço ao sirve al Senhor, Señor. Deus quer que você seja um membro vivo, né? Que En sirva lo ao Senhor. referente al servicio al E assim Señor, nós vamos ter a Dios quiere que edificação usted da sea un igreja. miembro vivo Então, que queridos sirva al irmãos, Señor. deixe-me Y ver así aí. nosotros vamos a tener la Por isso, edificación irmãos, de la que, iglesia. Entonces, queridos hermanos, Eu vou mostrar por para eso, vocês hermanos, o que Deus deseja, que a yo multiplicação voy a mostrarles a e ustedes domínio. lo que Dios desea, Mas eu vou que partir es la de uma multiplicación y el coisa que vocês dominio. nunca pensaram, Pero né? yo voy a Na partir de algo multiplicação dos pães. que ustedes Aquele rapaz, nunca pensaron vamos lá, en la João multiplicación de los 6. panes. Aquele Aquel rapaz, joven, o que ele vamos tinha na mão? a Juan 6, Para Deus aquel poder fazer um joven, milagre. ¿qué tenía él en su Ele mano tinha para que Dios pueda hacer el 5 milagro? pães e 2 Él peixinhos, tenía tá? 5 panes Eu vou usar isso y aqui 2 peces. para falar sobre Está multiplicação bien? e domínio, tá? Vocês Yo talvez voy a nunca usar tenham esto ouvido sobre isso. para hablar sobre 5 pães. multiplicación y Vamos falar dominio. dos 5 pães. Ustedes tal vez ¿Qué nunca hizo hayan el oído Señor con sobre 5 esto. panes? 5 panes. Entonces voy a hablar de los Lo 5 multiplicó. panes. ¿Qué hizo el Señor Aí con veio- 5 você vê panes? a multiplicação. El Señor lo Os multiplicó. pães Ahí usted Son- ve la vêm de multiplicación. quê? Vêm Los da panes vida vegetal. vienen de panes dónde? aquí Vienen de São pães de la cevada. vida vegetal. E poderiam Los ser panes de aquí trigo, son que nós panes comemos de todos os cebada dias, vêm y de podrían trigo. ser panes de os trigo pães que nosotros vêm de uma vida comemos todos los vegetal, días, vienen del E trigo. essa Entonces, el Entonces, pan esa viene de una vida vegetal vida y esta hermanos, representa o quê? Esta vida vegetal, Todos os grãos, ella todos os representa qué cereais, cosa? acontece o mesmo Todos los milagre. granos, Qual é o milagre? todos los Por cereales que que os agricultores suceden el mismo plantan milagro. cereales? ¿Cuál es el mismo milagro? Eles ¿Por qué los plantam agricultores na proporção plantan de cereales? grão que eles plantam, Ellos que plantan aparentemente en la morre proporción na terra, de un grano que seu ellos dinheiro plantan, do seu que bolso aparentemente está nesse grão muere que en la planta. tierra, Esse grão, termina. ele Su coloca na dinero terra de e su morre e bolsillo acaba. está en ese grano que él Só plantó. que esse grão Este grano él coloca morre en na la terra tierra, muere y se termina. multiplica. Solo que este grano se multiplica que muere en la tierra 30 se grãos multiplica. em 60 grãos ¿Se ou em multiplica 100 qué grãos, cosa? conforme En 30 granos, Mateus en 13. 60 granos Então, o en 100 granos, conforme grão de Mateos cereal 13, ¿no es así? Entonces, a multiplicação. el grano de un cereal da vida. tiene como meta la Então, multiplicación, la multiplicación de la vida. Entonces, em Mateus 13, né? Em Mateus 13, en Mateos 13, Deus quer nos levar Mateus de 13. volta para a árvore da vida. Dios quiere llevarnos de regreso Ah, al árbol de la vida. nós precisamos da terra Entonces, para ter a multiplicação. nosotros Deus necesitamos colocou o homem de la na tierra terra para tener para la poder multiplicación. se Dios multiplicar. colocó al Entonces, hombre en la tierra o grão para poder precisa da multiplicarse. terra Hermanos, para se multiplicar. el grano necesita para de João, la tierra Evangelho de João, para capítulo multiplicarse. 12. Vamos primero a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan Dice, capítulo 12, versículo ese 24. Em verdade, ¿Qué nos em dice? verdade vos digo, ¿Qué su dice este grão de versículo? De cierto, caindo na de terra, cierto os digo, não morrer, que si el grano de trigo no mas cae se en la tierra morrer, y muere, produz queda solo. muito fruto. Pero si muere, Por isso, irmãos, lleva
muchos frutos. Por eso, hermanos, representa a vida vegetal, los que 5 Deus panes de quer aquel fazer joven a representan multiplicação la da vida vegetal, de que Deus. Dios quiere hacer la Jesús multiplicación tiene a vida de de la Deus. vida de Ele Dios. caiu aqui na Jesús tenía la terra, mas vida se de ele Dios. não se dispôs, Él cayó aquí en la para tierra, morrer, pero si ele Él fica ele no só, se ele vai morrer com a dispusiese vida divina. para O morir, homem vai morrer com a vida Él divina dentro quedaría dele, Él solo. sem produzir Él va a nada. morir con la vida Mas divina. ele se dispôs El a hombre morrer. va a vivir con la Ele vida morreu divina dentro na de él cruz, sin producir e nada. essa morte, Pero Él se através da dispuso a morir. ressurreição, Él murió en la produziu muitos cruz. grãos. Y esta muerte Y a hoy través de la nosotros somos esa resurrección reproducción de la vida produjo de Dios. muchos granos. Yo y usted ¿No es? somos esta reproducción de la Los vida 5 de panes, Dios. a vida vegetal ¿No es así? representa Entonces, a multiplicación los 5 de panes, grãos. la vida vegetal representa la O multiplicación que de Deus quer granos. fazer realmente? ¿Está bien? Aí Entonces, podemos ir para Mateus 13. ¿qué Dios quiere hacer realmente? Ahí podemos ir a Mateos 13. Senhor Jesus. Mateos 13. Não vou Senhor ler tudo, Jesús. tem muita coisa para ler, né? Versículo. No voy a leer todo, hay mucho para leer. vou ler assim. Versículo Voy a leer 3 así. diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis, Versículo el 3 semeador dice, y les salió habló a muchas semear. cosas por parábolas, diciéndole, semear uma he parte aquí el caiu a sembrador terra, salió a e sembrar. vindo as aves a Y comer. mientras Então, sembraba, essa parte semente de aquele la grão semilla que cayó Deus junto quer, al camino y Deus quer vinieron las aves y la efetuar comieron. a multiplicação. Esta semilla es el grano de Y trigo que otra Dios parte quiere cayó en suelo efectuar la rochoso, onde a multiplicación. terra era pouca, e logo nasceu, visto Parte os cayó en ramos pedregales profunda donde terra. no había mucha Saliendo tierra por y el brotó sol, pronto afirmó, y porque no porque tenía no profundidad en la tenía tierra. raíz, Pero secó. salió el Esa sol, se quemó semente cayó y na porque terra, no tenía mas raíz, derribou. se secó. Outra Esta caiu entre os semilla cayó en la espinhos, e os tierra, espinhos pero cresceram no e a produjo. sufocaram. Mas Parte a cayó semente entre não espinos vingou. y los espinos Aí, crecieron y versículo la 8, ahogaron. outra, enfim, Una semilla caiu em más boa que terra no e produjo. deu fruto, Ahí el a versículo 100, 8. a 60, Pero parte a 30 cayó en por buena uno. tierra y Quem dio tem frutos, ouvidos cual para a ouvir, 100, a cual a ouça. 60 Nós y temos que cual ter a ouvidos 30 para por uno. ouvir El que o tiene que oído Deus para diz oír, no oiga. Espírito. Nosotros Aí, tenemos que oír, olha só. oídos para oír lo que Dios dice en el Espíritu. Versículo 10. Entonces, Então, se aproximaram discípulos e perguntaram: Versículo por que lhes falas 10. por parábolas? Entonces, acercándose los respondió: discípulos le porque dijeron, a vós ¿por qué outros les é dado hablas por conhecer parábolas? os Y él mistérios do respondió y reino les dijo, porque a Mas vosotros aqueles os são es lhes dado dados su saber los conhecimiento. misterios del reino Vamos de a los otra cielos, mas a ellos Por isso, no les es dado. Quem acompanha Yo no de voy a perto darle a palavra ellos, profética, ustedes. Por eso, é hermanos, Deus dá revelação. quien acompaña de Deus dá cerca la revelação do palabra seu profética, mistério. E qual é o Dios seu da mistério, revelación. irmãos? Dios da Qual é o seu revelación mistério? de su misterio. É, ¿Y cuál es su irmãos, misterio, hermanos? Versículo 19. ¿Cuál es su misterio? Versículo Es 18 fala: aquí. Atendei, pois, vós Versículo a parábola do 19. semeador. A Versículo todos os 18 que dice, ouvem oíd pues vosotros la parábola del reino, sembrador. e não a A compreendem, todos vem o maligno los que e oyen la palabra arrebata del o que reino y lhes no foi la semeado entienden, no viene el coração. malo y la Esse arrebata que lo foi que le fue semeado sembrado à en beira su do caminho. corazón. Então, aqui nós podemos extrair duas Este es el coisas. que fue Qual é a sembrado primeira? junto al camino. Que a semente Entonces aquí semeada nosotros aí, podemos extraer dos cosas. irmãos, ¿Cuál es é lo o quê? primero? Que la semilla sembrada allí, Versículo 19, hermanos, es que, é a palavra do reino. versículo Então, a 19, palavra que nós es Deus la está palabra falando del conosco, reino. é a palavra Hermanos, que la vai palabra produzir o reino. que Dios está hablando con palabra nosotros del reino. es la palabra que Y va a cuando producir aquí el fala reino. que a Es semente la caiu na palabra terra, del ¿qué terra é reino. essa? Y cuando aquí dice Aquí que fala, cuando la semilla cayó en la que tierra, ¿qué foi tierra es esta? Arrebata Aqui dice, o que lhe foi semeado no coração. Então, a terra, Y arrebata para lo que le receber fue a semente, sembrado en su para corazón. brotar, Entonces irmãos, é la o tierra coração para do recibir homem. la semilla, para A brotar, semente é a hermanos, es el palavra do corazón reino. del hombre. E quando, La né, semilla es versículo la palabra 23, del reino. mas o que foi Y semeado cuando, em boa versículo terra, 23, que o que ouve a palavra mas el que fue sembrado Obvio, en buena hablando tierra, de este es el que reino. oye, e a compreende, oye este donde frutifica está la semilla y del produce del 100, reino y a entiende la 60 palabra y a y da 30 fruto y por produce a 100, Como se tiver a 60 y a coração, 30 terreno por uno. fértil,
Hermanos, si hay un corazón con un fértil terreno, un corazón limpio, no un corazón endurecido, un corazón que cree, como nuestros adolescentes, ellos tienen un corazón que cree. Entonces, cuando la palabra entra en sus corazones, ¿qué sucede? La palabra frutifica, la palabra da fruto, comienza a crecer, hermanos. Entonces, Dios quiere que el hombre multiplique esta semilla. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, multiplicar y llenar la tierra. Nosotros necesitamos multiplicarnos. Y la multiplicación de la tierra, llenar la tierra, no es solo la tierra física. La tierra es el corazón de los hombres. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿por qué nosotros salimos a las calles a predicar el evangelio? Porque la tierra está allí. Son las personas. Las personas que nosotros abordamos con el puedo orar por usted. El corazón de ellos es una tierra. Y nuestra oración es que la tierra de ellos sea buena. Para que la semilla, que es la palabra del reino que yo estoy hablando, estoy orando y voy a entregar en sus manos el evangelio del reino en el libro. Que esta tierra sea buena. Que esta tierra, esta semilla se multiplique en el corazón de este hombre. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí conquistando la tierra, tomando cada centímetro de la tierra, hermanos. En verdad es para ganar el corazón de los hombres. Por eso que en Juan capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Esto está en nuestra versión en portugués, a todo el mundo. Pero si usted va al original, es en toda tierra habitada. No tiene sentido nosotros ganar un pedazo de tierra para el Señor y no haya nadie allí, porque la tierra es el corazón de los hombres. Entonces la tierra que nosotros tenemos que conquistar para el Señor es una tierra habitada. ¿Ustedes me entienden? Entonces nosotros tenemos que ir donde están las personas. Si nosotros decimos, Señor, ganamos mucha tierra para el Señor, pero no habita nadie allí, el Señor va a decir, no me interesa nada. El Señor quiere la tierra habitada, el Señor quiere los hombres, el corazón de los hombres. Él quiere que predique el evangelio y coloque la semilla en el corazón de los hombres. De esa manera vamos a multiplicarnos. Dios quiere que se multiplique, llene la tierra. Esta multiplicación va a suceder. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, todo hombre, por eso que yo introduje la necesidad de edificar el tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Tabernáculo es el lugar de habitación de Dios con los hombres. Dios desea habitar con los hombres. Si nosotros no sembramos la semilla del reino, Dios no tiene cómo habitar con los hombres. La semilla del reino que estamos sembrando en las personas, hermanos, es Dios poder tener un tabernáculo aquí en la tierra. En la iglesia está el tabernáculo de Dios. Por eso, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 12, todo aquel que cree en Jesús, que recibe a Jesús, Dios le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a saber, los que creen en su nombre. Juan 3, el Señor dice a Nicodemos, todo aquel que nace de lo alto, nace del Espíritu, puede entrar en el reino de Dios, y éste necesita vivir guiados por el Espíritu. Por eso, hermanos, lo que Dios está haciendo de nosotros es que nosotros seamos los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12. Hermanos, no sé si esta palabra es muy difícil para ustedes, pero espero que ustedes, después que yo hable más adelante, ustedes comiencen a entender. Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Entonces, este grano de trigo que murió y produjo muchos granos, hermanos, nosotros no somos los muchos granos sueltos. Nosotros nos tornamos un solo cuerpo de Cristo. Entonces, este grano de trigo que murió, Él quiere producir un cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, es el tabernáculo. Este cuerpo edificado es el tabernáculo edificado. Y Dios tiene un lugar de habitación en la tierra con los hombres. Esto es lo que Dios quiere hacer. En primera a los Corintios capítulo 12, espero que el Señor le dé sabiduría y espíritu de revelación para que usted entienda lo que estoy hablando. Capítulo 12 de primera de Corintios, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por tanto, hermanos, Dios sembró una semilla del reino en nosotros y hizo de nosotros miembros de un solo cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, necesita ser edificado. Y este cuerpo edificado, hermanos, es el tabernáculo que Dios quiso que el pueblo de Dios edificase en el desierto. Este es el proceso de multiplicación para la edificación. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Señor Jesús. Versículo 11. Y Él mismo, yo voy a leer lo que escribí. Dios no quiere cristianos individuales aislados. Por eso Él nos colocó en el cuerpo para funcionar como miembros. Por eso Él dio al cuerpo algunos para apóstoles, a otros profetas, a otros para evangelistas y a otros para pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es nuestra obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que ustedes no entienden muchas cosas hasta ahora, porque aún no introduje la edificación del tabernáculo, pero Dios quiere un edificio, Dios quiere una edificación, y esta edificación viene del cuerpo, viene del miembro del cuerpo funcionando, y Dios entonces dio al cuerpo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarlos a ustedes, para que ustedes puedan edificar el cuerpo de Cristo. La obra del ministerio. ¿Cuál es la obra de nuestro ministerio? ¿Cuál es su ministerio? Mi ministerio, hermanos, es edificar el cuerpo de Cristo. Este es nuestro ministerio. Hacer la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere, el objetivo de la edificación es hacer que todos nosotros lleguemos al nivel máximo de la estatura de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Por medio de la palabra. Pero, oh Señor Jesús, yo tengo una tarea difícil para explicarles a ustedes. Oh Señor Jesús. Vamos a ver cómo les explico a ustedes. ¿Cómo es que Dios consigue? ¿Cómo Dios consigue la edificación? ¿Cómo Dios consigue que Cristo sea la cabeza sobre todos nosotros? ¿Cómo Dios consigue hacer que Cristo gobierne nuestra vida? ¿Cómo Dios consigue que Cristo sea la cabeza sobre todos nosotros? ¿Cuál es la mejor manera?
Hermanos, ¿cuál es la mejor manera? No es una enseñanza doctrinaria. Solamente mostrarles a ustedes, en nuestra vida, Cristo necesita ser la cabeza. En su vida, Cristo necesita gobernar todas sus acciones. Usted puede saber de esto, pero no tiene la realidad. Entonces, ¿sabe cuál es la mejor manera? Dios quiere, Él quiere llenar a Cristo, llenarlo a usted con Cristo. Esta es la mejor manera. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Yo no quiero explicar mucho, pero no hay cómo huir del libro de Efesios. El libro de Efesios nos muestra, hermanos, todo el proyecto que Dios quiere hacer aquí con el hombre, con la iglesia. Capítulo 3 de Efesios, versículos 17. ¿Cómo nos dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es la manera que Cristo hace Él ser la cabeza en su vida? Y consecuentemente en la vida de todos los miembros. Y Cristo ser la cabeza sobre la iglesia como un todo. ¿Cómo Él consigue hacer esto? ¿Cómo consigue hacer esto? Él consigue hacer esto cuando Él consiga colocar a Cristo en su corazón. Y no es solo en su corazón. Cristo necesita morar, necesita habitar en su corazón. Este habitar aquí, hermanos, no es tener a Cristo como un huésped. Él no quiere ser huésped en su corazón. Él quiere ser el dueño de su corazón. Entonces, su mente y su emoción necesitan permitir que Cristo sea el dueño. Usted aún piensa muchas cosas naturales, pero Él desea llenar su mente con Cristo. Su emoción, sus emociones son muy frágiles, ¿no es así? Nuestras emociones son muy frágiles. Una situación difícil fragiliza mucho a la gente. Tenemos emociones frágiles. ¿De qué manera Dios consigue resolver esto? Llenarnos de Cristo, hacer de Cristo more en nuestro corazón, ser el dueño de mi emoción. ¿Cómo Él consigue ser dueño de mi voluntad, llenar a Cristo en mi voluntad? ¿Cómo Él va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Eu vou continuar lendo aqui, ó. Continua lendo. Yo voy a continuar leyendo. Voy a continuar leyendo. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ustedes ven que nuestra raíz, nuestra base tiene que ser el amor. Y nosotros cantamos un himno que dice así: estamos siendo entrelazados hilo tras hilo para tornarnos un tejido de amor. Entonces, de esta manera, Cristo está encabezándonos cuando Él comienza a entrar y a habitar en mi mente. Él comienza a habitar en mi emoción, Él comienza a habitar en mi voluntad. Y este habitar, hermanos, trae un cimiento de amor. Y no solo esto, vamos a continuar. Para que seáis, para que podáis conocer el amor de Cristo, cuál es la altura, profundidad y la altura. Usted comienza a conocer la dimensión de Cristo junto con todos los santos y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Usted va teniendo la noción de lo que es el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, solo hay una manera que Dios haga a Cristo la cabeza sobre su vida. Es llenarlo a usted con Cristo. Llenarlo a usted con Cristo en su mente, emoción y voluntad. Y colocarlo a usted junto en el cuerpo, juntamente con todos los santos, para que usted pueda experimentar y ver la dimensión de Cristo y usted experimente el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para que usted sea lleno
llenado hasta la plenitud de que Dios. Deus está fazendo Hermanos, na solo multiplicação. hay un Ele objetivo quer que Dios encher está você de haciendo en la multiplicación. Só que, Él irmãos, quiere isso ainda é llenarlo a usted de doutrinário. Cristo. Como é que Cristo vai Solo que, hermanos, Dios va a esto aún encher? es doctrinario. Ah, ¿Cómo ahora Cristo? vem Dios va a llenarme de Cristo. Ah, ahora viene versículo capítulo 5, E não vos embriagueis com Versículo vinho, 18. no qual há dissolução, mas no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. e como Llenar vos de encheis Cristo es llenarse del Espíritu. ¿Y cómo voy a llenarme del falando Espíritu? entre vós. Hablando Irmãos, entre falando vosotros. entre nós é ¿No es así, imersão. hermanos? Hablando Falando entre nós, vosotros es irmãos, inmersión. transcrição é imersão, Hablando né? entre vosotros, É hermanos, es inculcar transcripción, a es palavra no inmersión. coração. Es Irmão, por inculcar isso la que o palabra en el caminho corazón. que os comportores Hermanos, por tomaram na esto que el imersão, camino né? O que los caminho colportores adolescentes tomaron en la na inmersión, irmãos, é o el caminho camino correto. que los adolescentes Essa tomaron en la maneira de inmersión, fazer hermanos, imersão es el na camino palavra, nós correcto. estamos nos Esta enchendo manera de de hacer inmersión Y en la nos palabra, enchendo de nosotros Cristo, estamos hermanos, llenándonos de estamos Cristo. edificando Y llenándonos o de cuerpo Cristo, de hermanos, Cristo. nosotros estamos Nós estamos edificando el cuerpo de chegando à Cristo. unidade da Nosotros fé, estamos né? llegando a la resultado, unidad de la Ainda fe. não terminei o capítulo Y el 4, tá? resultado, aún no terminé el capítulo 4, Resultado é nós chegamos à unidade da fé. el ao resultado pleno conhecimento do Filho es de Deus, nosotros à llegar a la perfeição unidad da de la à fe, medida da al estatura pleno da conocimiento plenitude de Cristo, de la fe, né? a la Chega no medida versículo de la 15, plenitud de mas Cristo. seguindo a verdade Llega em amor, al versículo cresçamos em 15, tudo siguiendo naquele la que é verdad cabeça. en amor, crezcamos en O todo. resultado, irmãos, é que En nós aquel vamos que es la estar cabeza, esto es seguindo a Cristo. verdade El em amor, resultado vamos es que estar nosotros vamos a crescendo estar naquele que é a siguiendo la cabeça, verdad Cristo. en amor, vamos a estar creciendo Todos los miembros en van a aquel crecer que en es la la cabeza, cabeza, Cristo. de quien Todos todo los el miembros cuerpo van a estar bien creciendo en la cabeza, ajustado y de quien consolidado todo el pela cuerpo, auxilio bien de toda concertado y junta unido justa entre sí cooperación por todas de las cada parte, coyunturas, que se efectúa su ayuda propio mutuamente aumento según para la edificación actividad de sí propia mesmo. de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en Está sendo amor. muito difícil para vocês entenderem, né? Creo que está siendo muy estou difícil falando para que do lado ustedes da entiendan. multiplicação, Oh Señor estou me Jesús, referindo à yo estoy edificação do hablando del tabernáculo. lado de la Estou multiplicación, falando me estoy para refiriendo a la, edificação, a la para edificación del multiplicação, irmãos, tabernáculo. porque Deus quer obter, irmãos, Deus Estoy hablando precisa, para la irmãos. edificación, la multiplicación, lo que Dios quiere obtener, hermanos, es un Obter em tejido de nós, amor. irmãos, Que enchendo-nos lo de que Cristo. Dios quiere Y nos obtener en servimos nosotros, como un hermanos, reino de llenándonos de sacerdotes, Cristo donde Dios y está nosotros sirviendo como un reino de sacerdotes. Dios está tejiendo un tejido de amor entre nosotros, ¿no es así? Ustedes que están sirviendo a los adolescentes, ustedes no perciben que está tejiendo un tejido de amor. Dios está supliéndolos a ustedes con el amor de Dios, y al servir juntos ustedes van viendo que un tejido de amor está siendo tejido. Esta es la edificación de la iglesia y esta es la multiplicación de la vida. Dios está ganando a más personas por causa de esto. Oh Señor Jesús, está muy difícil que intente explicarles a ustedes, pero esto está sucediendo. Usted puede ver esto en Colosenses 3. Colosenses 3:16. Es lo mismo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué va a suceder, hermanos? Es a través de hablar entre nosotros, la inmersión en la palabra, inculcando la palabra. Esta realidad de la edificación, de la multiplicación va a suceder entre nosotros. Y Colosenses 3, yo no leí el 14, versículo 14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor es el único elemento que consigue unirnos unos a los otros. No es mera amistad, no es mera aproximación, no es de comer pizza juntos, sino que es el amor de Dios. Es el único que es capaz de unirnos juntos y tejer este tejido de amor juntos. Y sea la paz de Cristo el árbitro en vuestros corazones, por lo cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Y en el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses, para que el corazón de ellos sean confortados, unidos en amor,
vinculado Este- coalescido. conformados y vinculados es coalescidos, Colocado num tecido es de amor. tejidos, Irmãos, a colocado en edificação un tem que tejido de amor. resultar Hermanos, num tecido la de amor. edificación tiene que resultar en un tejido de amor. Eu estou preparando terreno para mais outras mensagens. Yo estoy preparando el terreno para otros Daí vocês mensajes vão más começar a entender, adelante, tá? hablar Então, sobre el a tabernáculo. consumação Ahí da obra. ustedes van a comenzar O que a, Deus a está entender. querendo fazer, Entonces la consumación, lo que Mateus Dios está 1, queriendo versículo hacer, 23, Mateos diz, 1, o nome versículo de 23, Jesus, de Cristo, dice já nos el dá nombre ideia do que de Deus quer Jesús, de fazer, Cristo, né? ya nos Mateus da 1, idea de lo versículo que 23. Dios quiere hacer. Eis que a Mateos virgem 1, conceberá versículo e 23. dará à luz um filho, He e aquí ele una será virgen chamado pelo concebirá y nome de dará a luz Emanuel. un Que hijo y Emanuel? llamará su nombre Que quer dizer Emanuel. Deus ¿Qué es Emanuel? conosco. Então, o tabernáculo Que traducido Deus es quer Dios que o con povo nosotros. construa Entonces, no el deserto, tabernáculo que no Dios é quiere que el lugar pueblo de construya en el habitação de desierto, Deus hermanos, conosco. es el lugar de Y ese habitación de trabajo Dios Dios con vai nosotros. dar Y continuação, este trabajo por Dios exemplo, em João va capítulo a dar 15, continuación, por que ejemplo, que figura en Juan você capítulo vê em João 15. capítulo 15? ¿Qué figura usted A figura ve de en uma Juan capítulo 15? Videira verdadeira, La figura né? de una vid Essa videira verdadera. é uma figura Esta do vid tabernáculo. verdadera es Aquí una dice así, figura del tabernáculo. Versículo, eu sou a videira Aquí dice así, verdadeira, versículo 1, yo soy la meu vid pai é verdadera agricultor. y mi padre es el Todo labrador. ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E Todo tudo que dá pámpano fruto, que en limpa, mí para que produza no mais lleva fruto lo Vós quita, y estáis todo aquel que limpos lleva pela fruto lo palavra limpia que para vos que tenho lleve falado. más frutos. Permaneced Ya en mí, vosotros yo estáis permaneceré limpios en por la vós. palabra que No os podéis he dar hablado. fruto Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, lo que Dios está queriendo mostrar es que el trabajo de Dios es edificarnos para hacer solo una cosa con E Dios. nós somos os ramos. Cristo es Los la ramos vid y la videira y son nosotros una somos los pámpanos. Nós somos Los sustentados pámpanos por la y la vid son lo mismo. Deus, ele é o Nosotros agricultor somos que sustentados cuida por la da raíz y Dios es el agricultor que cuida esta vid. Hermanos, Dios quiere esta entidad orgánica. No somos una entidad religiosa. Dios está haciendo de nosotros esta entidad orgánica. Es Dios y el hombre siendo una sola cosa. Ahí, hermanos, cuando llega Juan 17, vamos a ver Juan 17, 21. versículo A fim de que 21. todos sejam como és tu, Para que ó todos Pai, sean em mim, uno, como y yo tú, en ti, oh Padre, en mí, sejam assim, y yo en também ti, sejam eles que también em nós, ellos sean para que o mundo uno creia en que nosotros, tu me para que el enviaste. mundo Esse é o crea que objetivo tú de me Deus. Qual é o enviaste. objetivo de Deus? No sé si Fazer los tudo hermanos isso entienden. conosco. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Hacer Para que todo nós esto con sejamos nosotros. Para que nosotros assim seamos como o Pai uno. é com o Filho. así como el Então, Padre o Pai es já é uno con el com o Hijo. Filho, né? Entonces el Mas Padre Deus ya es quer uno con el Hijo. introduzir-nos Pero Dios quiere nessa unidade. introducirnos Esse é o lugar de habitação. en esta unidad. Irmão, isso tudo que Este está es el lugar de acontecendo entre habitación. ¿no? Hermanos, Casa de todo esto que está adolescentes, sucediendo entre pregando nosotros. evangelio, Casa inmersión de en la palabra, ¿qué adolescentes, está aconteciendo? predicando el Nós estamos Evangelio, sendo inmersión en inseridos la palabra. ¿Qué está Deus. sucediendo? O Deus Nosotros cada vez estamos mais. siendo Estamos colocados sendo mais dentro um de Dios, entre nós en e el mais Dios um triuno, com cada Deus, vez né? más. Estamos Aí siendo eu, cada vez más eu lhes uno tenho entre nosotros y transmitido más a palavra uno con que nos Dios. tem dado, para que sejam como nós La gloria que me has dado, yo les he dado y para que a fin de sean que uno, sejam así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El trabajo final de Dios en la edificación es hacernos totalmente uno con Dios. Y en Apocalipsis 21 es el resultado final de este trabajo. Versículo 3. Apocalipsis Então, 21, ouvi versículo grande 3. voz vinda Y do oí trono, dizendo, "Eis una gran o voz del tabernáculo cielo de que Deus, decía, he aquí el tabernáculo de Dios Deus habitará con los com hombres, eles y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará Essa con última frase, ellos irmãos, como su é Dios. melhor Esta última frase, entendido por uma hermanos, outra versão es da Bíblia. Se vocês mejor, lerem a es Bíblia mejor de Jerusalém, entendido vocês por vão otra ver versión essa de la última Biblia palavra diz Biblia de assim, Jerusalén. "E Si ele usted va a ver esta última Deus palabra, com dice eles así. será Y Él, seu Deus. Quer Dios dizer, con nosso ellos, Deus, será su depois Dios. desse Quiere trabalho decir, de edificação, nuestro Dios, de unirmos después de com este o Pai e trabajo com o de Filho, edificación, nós de seremos unirnos con el Padre y con el parte, Hijo, nosotros inseridos seremos em parte, Deus, insertados en no Dios. futuro, não Dios, será só Deus. En el será futuro Deus no conosco. será solo Dios, E será ele, Dios con los Deus hombres. com eles será Y o seu Él, Deus. Quer dizer, Dios con Deus ellos, será o su Deus Dios. com os Quiere homens. decir, Então, Dios a será realidade el do Dios tabernáculo con los vem hombres. em hoje Entonces, nós la realidad del edificarmos a igreja. tabernáculo viene Bom, en eu que só vou hoy falar nosotros até aí, edifiquemos só la vocês iglesia. não Bueno, complicarem yo a voy a mente, solo vocês hablar depois com o hasta tempo ahí. vocês vão entender. Solo para Aí no eu vou complicar falar sus do mentes. outro lado. Después con tiempo Os van a dois entender. peixes. Ahí voy Eu a hablar falei dos ahora 5 del pães, otro lado, não de los falei dos dos peces. não é isso? Yo hablé de los Os 5 dois panes, peixes no hablé de los dos peces. ao Los dos testemunho peces se e refieren está ligado al ao testimonio domínio. y está relacionado al dominio. Ó Senhor Jesus. Peixe Oh, vem Senhor da Jesús. vida animal. Pez E a vida animal viene de la vida animal. está ligado à Y la redenção. vida animal está Cristo relacionado a la precisou redención. derramar seu Cristo sangue necesitó para nos derramar redimir, su sangre para fazer a preciosa redenção. para redimirnos, E a redenção para hacer la é para redención. quê? Y la redención es para É qué? para domínio. La redención es para el dominio, Deus nos comprou para el reino. para ele ter um reino aqui. Dios nos compró Tá? para Él tener un reino aquí entre Olha, acho nosotros. que o melhor versículo para entender é Miren Apocalipse que el 5, mejor versículo Apocalipse para entender esto es Apocalipsis Versículo 9 e capítulo 5, versículos 9 y gosto 10. desses dois versículos. Aí vocês vão entender Me que os gustan dois mucho estos dos peixinhos para versículos. Ahí ustedes van y a a redención entender que es los para el dos reino, peces son para la para el dominio, redención ¿eh? y la redención es para el reino, para el Dá uma olhada. dominio. Aquí Y dice entoavam así, novo versículo cântico, 9. Y dizendo, cantaban un "Digno nuevo cántico és de diciendo, tomar- és de digno tomar o livro eres de e de tomar abrir el os libro selos, porque y de abrir sus sellos, foste porque tú morto, fuiste e com teu inmolado sangue y con tu compraste para sangre Deus, isso está se referindo nos à has vida redimido animal. para Dios. Esto se refiere Cristo, a la vida né, animal. derramou seu Entonces sangue Cristo quando precisava derramó da su redenção, sangre precisa cuando do sangue. necesitó Y la sangre redención, viene da vida- necesita la sangre. da Y la vida sangre animal. viene de Da la vida vida vegetal, animal. da multiplicação. De la vida Mas da vegetal vida nosotros animal vemos nós la vemos a multiplicación, redenção. pero de Y la la vida redenção animal está nosotros ligada vemos la ao redención. domínio, Y la porque redención a está redenção relacionado al indica o dominio. pecado ¿Por do qué? homem. Porque la A redención redenção indica indica que el que pecado Deus entró en el perdeu ao hombre. homem para outro La reino. redención indica Vocês que não Dios entendem. perdió al hombre A por redenção otro indica reino. No que sé si me entienden. o La pecado redención entrou no nos mundo, indica que né? A el morte pecado no entró en el mundo, la a muerte morte entró en el passou para mundo todos os homens. E o homem y la muerte esteve pasó a debaixo de todos outro los reino. hombres. Então, Y a el hombre redenção estuvo visa bajo otro tirar reino. esse povo Entonces, do outro reino la redención para tiene como estabelecer o meta reino de Deus. quitar a este pueblo para otro reino para Ah, establecer eu el vou ler de reino novo. de Dios. Porque Está bien, foste entonces voy a leer morto, nuevamente. e com seu Porque sangue fuisteis compraste muertos para Deus y con os su que sangre procedem de fuisteis toda comprado tribo, para Dios língua, los que povo vienen de y toda nación, tribu, y para lengua, nosso pueblo Deus y os nación. constituíste Y nos reino has hecho para y nuestro sacerdotes. Dios reyes y Então, a sacerdotes redenção está y ligada reinaremos a sobre la resgatar uma tierra. pessoa. Entonces, la redención está relacionada a rescatar una persona, al pueblo que fue perdido por Dios. Él rescata nuevamente por la redención, por la sangre derramada. ¿Para qué? Para constituir reino y sacerdocio y reinarán sobre la tierra. ¿Ustedes entienden ahora? ¿Por qué los dos peces aquí? Dios creó al hombre para que él domine la tierra por Dios, pero con la caída el hombre perdió la función, pues al desobedecer a Dios, el pecado entró en el mundo y por el pecado también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ya leí esto, y hermanos, todas las cosas fueron creadas por Dios, y toda la tierra es de Él. Sin embargo, Él no tenía un pueblo que sea de su propiedad exclusiva,
Por eso Él llamó a los hijos de Israel para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Dios entonces necesitaba rescatar un pueblo para sí, para hacer de este pueblo su reino. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1. Oh Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Hermanos, allí el versículo capítulo 2, versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso, hermanos, la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6, ustedes saben, hasta pueden ayudarme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Entonces, el problema aquí es que la voluntad de Dios sea hecha, pero Dios perdió al hombre para la muerte, para el pecado, para Satanás. Pero ahora, con la sangre de Cristo, Dios rescató un pueblo. Él puede llamar a este pueblo de propiedad exclusiva de Él. Y Él quiere hacer de este pueblo una nación, un reino. Y Dios quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio del pueblo que Él rescató. Y, oh Señor Jesús, por eso, después de hablar con relación a la edificación en el libro de Efesios, Pablo habla de nosotros ser aquellos que luchan por el reino en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Después de edificar la iglesia, hermanos, nosotros nos tornamos un ejército de Dios. Vamos a conquistar la buena tierra para el Señor. Entonces, el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Entonces, contra la iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, hermanos, Dios necesita edificarnos, necesita multiplicación, necesita la edificación, tejer un tejido de amor. Nosotros entonces tenemos la realidad de Dios, de luchar por el reino de Dios, y nosotros vamos a traer el reino de regreso a Dios. Oh, Señor Jesús. Y cuando termine nuestra lucha en nuestra era, hermanos, nosotros vamos a introducir el reino de Cristo. Y Cristo va a reinar con los vencedores durante 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, ¿saben qué va a suceder?
Satanás ainda será vai provocar suelto. mais uma rebelião, Él está aún va a provocando rebelião em provocar nosso una tempo. rebelión más. E nós estamos lutando contra Él ele. está provocando una rebelión Mas en não vai nuestro nos tiempo y vencer, nosotros não. estamos luchando Né? contra Él. Nós Pero Él estamos no va a vencendo vencernos, porque Cristo no. está conosco. Nosotros estamos E quando, venciendo porque depois Cristo que está con Cristo nosotros. reinar por 1000 Y anos, después Satanás que ainda vai Cristo causar reine confusão. por 1000 años, Y eso Satanás es bueno, aún va porque a Dios va a causar poder confusión. limpiar Esto es toda bueno rebelión, porque Dios va a juntamente poder con Satanás, limpiar por lago toda de fuego. rebelión juntamente Y cuando con eso Satanás acontecer, y hermanos, colocarlo en el lago de fuego. Y 1 cuando esto Corintios 15, suceda, para hermanos, terminar. 1 Corintios 1 15, 15. para terminar. 1 Señor Corintios Jesús. 15. Oh, Señor Jesús. Ele vai varrer. Olha aqui. Él va a barrer. Miren aquí. 1 Coríntios 15. 1 Corintios 15. Versículo 23 Versículo diz assim, cada porém na sua 23 própria ordem, Cristo as dice así, primícias, pero depois cada os que uno são de en Cristo, su a sua debido vinda, orden, isso é, Cristo las ressurreição primicias, dos luego mortos, los que son né? de Cristo Então en su virá o venida. fim, Esto es quando la ele resurrección entre entregará los o muertos. reino Luego ao el Deus fin, e cuando Padre. Él entregue el Quando reino ele al Dios y houver Padre, destruído cuando todo haya principado, suprimido todo tem toda dominio, potestade, toda poder, sabiduría, ajuda autoridad a igreja. y A potencia. igreja será esse exército Con la ayuda de la iglesia. formado por La vocês, iglesia será este adolescentes, ejército formado por jovens, ustedes adolescentes toda a igreja. y jóvenes. Esse exército Toda vai la derrotar iglesia. Satanás, Este né? ejército va a E derrotar a quando, então, Satanás. né? ¿Y Derrotar cuándo todo, entonces porque convém que derrote Cristo reine todo? até Porque que haja posto preciso todos es os que Él inimigos reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte entró por el pecado y pasó a todos los hombres. Y ahora nosotros necesitar derrotar a la muerte. Vamos a sacar a la muerte del medio nuestro. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dios el Padre no está sujeto a Cristo. Dios el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, pero luego que todas las cosas le estén sujeto, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando esto suceda, ¿sabe qué va a suceder? Las dispensaciones de los tiempos terminarán. No necesitaremos más del tiempo. El tiempo existe, los tiempos existen, las dispensaciones existen. Es para que Cristo reine. Cuando entregue el reino al Padre, porque todos los enemigos ya fueron derrotados. La desobediencia fue derrotada, el diablo fue derrotado. La muerte fue colocado al lago del fuego. No habrá más ningún enemigo. Todo estará bajo el encabezamiento de Cristo, el encabezamiento de Dios. Hermanos, allí no necesitaremos más del tiempo y todos nosotros seremos introducidos en la eternidad. Nosotros seremos más limitados por el tiempo. Principalmente los vencedores, ya en los 1000 años, no viviremos más en esta materia, en este cuerpo material. Nosotros vamos a estar en un cuerpo espiritual. Y para siempre vamos a ser sacerdotes para Dios. Vamos a estar juntamente con el Señor, reinando con el Señor para siempre. Jesús es el Señor. Amén.